Los siniestros hombres de barro. Historia escrita por Eduardo Liñán. Era una temporada de vacaciones. Mi familia y yo decidimos aventurarnos en un viaje a un aislado paraje en Yosemite. Está ubicado en el estado de California. Las montañas se alzaban imponentes, cubiertas por un denso manto de árboles que parecían ocultar secretos oscuros en su interior. En eso venía pensando mientras conducía por la carretera y miraba aquellos interminables bosques a nuestro paso. Recordaba las historias que mi papá me contaba cuando era niño. Él vivía en un pueblo cerca de esa zona. La gente que habita por aquellos rumbos habla mucho del mito sobre criaturas extrañas, que estas deambulan por los caminos y los pueblos en las faldas de las colinas. Estas criaturas eran conocidas como los duendes de lodo o los hombres de barro, más que nada por su aspecto notable. Aquellas historias se habían transmitido de generación en generación a lo largo de los años, y la descripción de su aspecto podía variar, pero en general eran criaturas de pequeña estatura, generalmente más bajas que un humano promedio. Su piel estaba cubierta de una sustancia parecida al barro. Esta le otorgaba un aspecto rugoso y áspero, como si estuviera fusionándose con la tierra misma. Sus vestimentas consisten en prendas confeccionadas a partir de pieles de animales, dándoles un aspecto primitivo y rústico, con extremidades notablemente largas en relación a sus cuerpos pequeños, lo que les confiere una apariencia desproporcionada y peculiar. Sus cabezas son grandes en comparación con el tamaño de sus cuerpos, dándoles un aspecto un tanto grotescos. Se dice que sus rostros parecen avejantados, con muchas arrugas como si hubieran estado en contacto con los elementos durante mucho tiempo. La gente les llamaba duendes o trolls, pero los más ancianos dicen que era algo mucho más misterioso que aquellas presencias, pues además se les atribuye un olor desagradable que se asemeja al de un zorrillo. Esto le añade un carácter enigmático y a menudo inquietante. Así era el mito de aquellas criaturas y recuerdo que mientras manejaba para llegar a una finca familiar, mis hijos me preguntaban esta historia continuamente. Y en aquella ocasión llevamos a nuestras mascotas, dos leales perros llamados Max y Luna, los cuales iban muy contentos de acompañarnos en este viaje. Llegamos a la cabaña que le había pertenecido al abuelo. Nos dimos cuenta de que la soledad que buscábamos tenía un toque inquietante. La casa de madera, con su aspecto rústico y el silencio que la rodeaba, nos hacía sentir como si estuviéramos aislados del mundo. Nuestros perros se mostraban inquietos desde el momento en que llegamos. Ladraban nerviosos a cualquier ruido que escuchaban en el bosque. No estaban para nada acostumbrados a ese entorno. La primera noche transcurrió relativamente tranquila a pesar de los aullidos de lobos a la distancia. Aprovechamos el calor de la chimenea para relajarnos y finalmente el cansancio nos venció. Nos retiramos a nuestras habitaciones y nos sumergimos en un sueño profundo. Sin embargo, fui despertando en medio de la noche por los aullidos frenéticos de Max y Luna. Estos resonaban por toda la casa. Me incorporé de inmediato lleno de inquietud y desperté a mi esposa y a nuestros hijos. Salimos corriendo al porche, pero para nuestra sorpresa los perros habían desaparecido en la oscuridad. Únicamente habían dejado los collares que solíamos llevar. El viento aullaba en los árboles, y la noche estaba llena de un silencio espeluznante. Temerosos y angustiados, mi hijo mayor y yo empezamos a buscar a Max y Luna. Seguimos el rastro de sangre que se adentraba en el bosque. Iluminábamos lo que podíamos con las lámparas, pero no alcanzaba demasiado. El corazón nos estaba latiendo con fuerza. Cada sonido parecía un susurro de peligro en la penumbra. Las ramas crujían bajo nuestros pies y el frío de la noche se colaba en nuestros huesos mientras íbamos avanzando. Finalmente encontramos lo que quedaba de nuestros queridos perros. Pedazos de sus collares y restos ensangrentados de pelambre esparcidos por el suelo. El horror se apoderó de nosotros y un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba comprender lo que había ocurrido. Algo siniestro y desconocido había acechado en la oscuridad de esta tierra salvaje. Tan solamente regresamos a la cabaña incapaces de dormir,
con la certeza de que algo aterrador habitaba en el paraje. Nos arrepentimos profundamente de no haber llevado a nuestros perros a la seguridad de la casa aquella noche. Ahora, atrapados en medio de la naturaleza hostil, nos enfrentábamos a un misterio macabro que nos sumía en un terror, algo que no podíamos soportar. Apenas amaneció y con el corazón roto por la desaparición de las mascotas, decidimos emprender una búsqueda exhaustiva en el espeso bosque que rodeaba la cabaña. Armados con linternas y el valor necesario, nos aventuramos en la oscuridad. Seguimos el rastro de sangre que habíamos encontrado. Nos adentramos más y más en la espesura. Las sombras se cerraban a nuestro alrededor. El aire se llenaba con los sonidos del bosque que a veces eran inquietantes, pues la mayoría eran desconocidos, incluyendo los aullidos lejanos y otras tantas gemidos roncos y largos que erizaban la piel. El viento susurraba entre los árboles y las ramas crujían bajo los pies. La tensión en el aire era palpable, y claramente nuestra imaginación estaba jugándonos trucos. No sé cuánto tiempo pasó. Estaba exhausto después de un largo recorrido, pero noté que llegamos a una pequeña abertura en la base de la colina. Una apertura que llevaba a una caverna oscura, y tal parecía que era profunda. Ahí llegaba el rastro de pelos de nuestros perros. Había restos extraños y evidencias que nos hicieron pensar que dentro de la cueva encontraríamos la respuesta. Pero tal parecía que no eran agradables. A estas alturas necesitaba saber qué era lo que había ocurrido. La entrada estaba parcialmente oculta por arbustos y matorrales, como si la naturaleza misma intentara ocultar el lugar. Había además decenas de huesos de animales y cráneos todavía en descomposición. Esto provocaba que hubiera un ambiente tenso. Con cautela nos acercamos a la entrada de la caverna y nuestras linternas revelaron algo que nos dejó helados. En la entrada encontramos más restos del pelambre de Max y Luna, así como huellas de sangre frescas que se dirigían hacia el interior. Pero había algo más. Rastros de otras huellas extrañas que conducían a todas partes, y las cuales se perdían entre las paredes de la roca. No había duda que nuestros perros habían sido llevados hasta allá. El corazón latía con fuerza mientras contemplábamos la boca oscura y profunda. Decidimos si debíamos entrar en ese lugar infernal. Era un portal a lo desconocido, un lugar que se oculta en las profundidades de la montaña, y que ahora guardaba el misterio de la desaparición de nuestros leales compañeros. Nos miramos unos a otros sintiendo el peso de la incertidumbre y el temor. Pero la determinación de descubrir la verdad nos impulsó a adentrarnos en la oscuridad. Armados con linternas y el eco de los ladridos de nuestros perros aún fresco en los oídos, nos aventuramos en las profundidades de aquella caverna. No sabíamos lo que íbamos a encontrar en su interior, pero sabíamos que ahí estaba la causa de la desaparición de los perros. A medida que avanzamos más profundamente, los ecos de los ladridos lejanos de uno de los perros se volvió más fuerte. Era como si Max estuviera tratando de comunicarse con nosotros. O tal vez estaba luchando por su vida en algún lugar de las entrañas de la montaña. Este sonido nos impulsó a seguir adelante. No nos importó los peligros que pudieran estar acechándonos. En tanto exploramos las densas cavernas, comenzamos a descubrir vestigios extraños de criaturas misteriosas que parecían habitar ahí. En las paredes de la cueva encontramos marcas y jeroglíficos grabados en la piedra. No se parecían nada humano. Las huellas en el suelo eran diferentes a la de cualquier animal que conociéramos, con una extraña simetría que desafiaba la explicación. El ladrido de Max nos llevó a través del laberinto de túneles subterráneos, donde las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Luego de mucho esfuerzo llegamos a una cámara amplia y misteriosa. Allí el sonido del agua goteando resonaba a la distancia, y una tenue luz proveniente de una abertura en el techo de la caverna. En esta cámara encontramos más restos de animales, huesos y cráneos esparcidos por el suelo, algunos de ellos de especies que desconocíamos por completo. Había una corriente de agua que fluía desde la abertura de la pared,
creando un arroyo subterráneo que desaparecía en la oscuridad. Y lo que nos dejó sin aliento fue la evidencia de fogatas recientes, así como de objetos extraños dispuestos en el suelo. Encontramos extrañas estatuas de madera y piedra, símbolos tallados en las rocas y herramientas rudimentarias que sugerían la presencia de seres que habitaban estas profundidades durante tanto tiempo. Estábamos ante un enigma, en un lugar que desafiaba cualquier explicación lógica. Comprendimos que estábamos en el santuario de las criaturas místicas de la montaña, los llamados hombres de barro. Un mundo subterráneo lleno de secretos y maravillas que habíamos pensado que solamente existían en leyendas. Pero ahora estábamos frente a lo imposible, y sabíamos que debíamos ser cautelosos y respetuosos con lo que pudiéramos encontrar en ese lugar desconocido. A medida que explorábamos más a fondo el santuario de las criaturas místicas de la montaña, nuestro sigiloso avance despertó la conciencia de estas entidades desconocidas. En un momento las sombras cobraron vida y de entre las profundidades de la caverna emergieron las criaturas mismas. Eran seres de pesadilla, completamente diferente a lo que habíamos imaginado. Su piel estaba cubierta de un manto de musgo y líquenes, además de lodo, uno que apestaba extraño y le permitía camuflajearse perfectamente en el entorno. Sus ojos brillaban con un resplandor inquietante, y sus extremidades largas y delgadas se movían con una agilidad asombrosa. Estos seres misteriosos eran los guardianes de la montaña, los verdaderos hombres de barro del cual hablaban las leyendas. Al mirarlos aparecer de pronto entre las paredes y el techo de la caverna, créame que el horror nos invadió ante lo imposible. Iniciamos una persecución frenética a través de las cavernas, pero las criaturas con su conocimiento del laberinto de túneles nos acorralaron. Corrimos a través de pasadizos estrechos y oscuros, perdiéndonos en la oscuridad subterránea mientras los sonidos de sus pasos y voces chillonas se escuchaban detrás de nosotros. De pronto llegamos a una caverna donde había más vestigios de restos putrefactos. Nuestros corazones se helaron. Ahí, iluminados por la tenue luz de nuestras linternas, encontramos los cadáveres de nuestros perros. Aquellas criaturas los devoraban ferozmente, con sus ojos brillando en la oscuridad mientras sus extremidades se movían con un frenesí de hambre. El sonido de sus mordiscos y susurros inhumanos llenaron el lugar. Nos estaban presentando el más horrendo espectáculo. La visión de nuestros leales perros, ahora reducidos a cadáveres, nos llenó de un dolor inmenso y una rabia incontrolable. Pero estábamos indefensos ante las criaturas del barro. Solamente podíamos presenciar impotentes el macabro festín. El terror nos impulsó a correr desesperadamente a través de la caverna. Los silbidos y los gruñidos de las criaturas estaban muy cerca de nosotros. Pero en cuanto más corríamos, más nos adentrábamos en el laberinto de túneles subterráneos, y la esperanza de encontrar una salida se estaba desvaneciendo con cada paso. Finalmente llegamos a una cámara donde nuestros perseguidores estaban a punto de atraparnos. Con la muerte acechando a la vuelta de la esquina, no nos quedaba otra opción que saltar por encima de un torrente de aguas cristalinas, el cual fluía desde lo más profundo de un nacimiento. La corriente nos arrastró por pasajes estrechos y peligrosos, con caídas de agua y giros impredecibles. Como podía, trataba de aferrarme a mi hijo para que no se perdiera. Nuestros pulmones ardían mientras luchábamos por mantenernos a flote en la oscuridad de los pasajes subterráneos. La incertidumbre y el pánico nos invadieron, y la esperanza de encontrar una salida se desvanecía con cada metro que íbamos avanzando. Pero de alguna manera la corriente nos condujo a través de pasadizos de roca hasta que finalmente emergimos en una caverna. Ahí la luz del día se estaba filtrando por una abertura en el techo. Apenas logramos agarrarnos a una superficie rocosa y resbalosa por el fango pegado a estas. Si no lo hubiéramos hecho, posiblemente hubiéramos sido arrastrados a un sitio peor. Mientras tanto, los gritos y los gruñidos de las criaturas se habían desvanecido en la distancia. Quizás por la luz que se colaba en ese lugar, las criaturas no quisieron seguirnos.
Me imagino que eran una especie de seres nocturnos o que la luz les molestaba. Cuando logramos llegar a un lugar seguro, lejos de toda aquella pesadilla de la montaña, estábamos cerca de un paraje conocido y visitado por turistas, los cuales se nos quedaron mirando con extrañeza por nuestro semblante. Estábamos exhaustos, empapados y temblando, pero habíamos escapado del horror de las profundidades de la montaña. Respiramos profundamente el aire fresco y miramos nuestro alrededor. Estábamos agradecidos por la luz de día que nos estaba rodeando. Al regresar a la cabaña encontramos a mi esposa y mi otro hijo mortificados por la tardanza. La noche comenzaba a caer y habíamos estado ausente por horas. Cuando intentamos explicar la terrible experiencia que habíamos vivido en las profundidades de la montaña, sus miradas de incredulidad dieron paso a la preocupación y el miedo en el rostro. Mientras relataba nuestra odisea en las cavernas y la pérdida de Max y Luna, percibimos un cambio en el ambiente. Los aullidos de los lobos en la distancia se unieron a los sonidos inquietantes que parecían acercarse a la cabaña. Un escalofrío recorrió nuestras espaldas cuando nos dimos cuenta que los hombres del barro estaban merodeando la propiedad. Pudimos verlos entre la maleza y los árboles que rodeaban todo. Sin miedo para pensarlo, huimos de la cabaña. Dejamos atrás nuestras pertenencias y la tranquilidad que alguna vez habíamos encontrado en aquel lugar. Tan solamente subimos a la camioneta y corrimos a toda velocidad a través del bosque. Teníamos el temor acechándonos en cada sombra mientras las criaturas nos perseguían en la oscuridad. Finalmente emergimos a la carretera donde la luz de la luna iluminaba nuestro camino. Mientras abandonamos la finca en la que habíamos buscado paz y tranquilidad, dimos gracias por haber escapado de los hombres de barro. Aquellos duendes siniestros sabíamos que eran algo oscuro y misterioso, y probablemente habían vivido ahí desde hace mucho tiempo más. La experiencia nos había cambiado para siempre, y llevamos con nosotros el conocimiento de que en los rincones más remotos de la naturaleza hay secretos y peligros que el mundo moderno apenas puede entender. Y mientras conducimos lejos de la montaña y sus misterios, sabíamos que la pesadilla que vivimos se convertía en una historia que contaríamos con terror y asombro. Una historia que nos recordaría que en la oscuridad de la montaña, lo desconocido y lo aterrador acechan en las sombras.